Amigos, bienvenidos. Odebrecht montó durante décadas un esquema de corrupción nunca antes visto. Una maquinaria para coimar en una docena de países, entre ellos Ecuador, al más alto nivel, y así obtener grandes contratos, muchos de ellos con posteriores sobreprecios. Aquel sistema se desmoronó tras una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos que estableció que solo en Ecuador la gigante brasileña Odebrecht pagó casi 34 millones de dólares en coimas a funcionarios ecuatorianos de la mayor jerarquía. Pero el fiscal general de la Nación asegura que la cifra de sobornos es superior. Aún queda mucho por desenmarañar para lograr entender la dimensión de la herencia de Odebrecht. Nunca nadie ideó una máquina de corrupción como la de Odebrecht. El escándalo mundial ha salpicado a Ecuador. Hay detenidos, prófugos y decenas de millones de dólares repartidos que configuran más de una docena de delitos. Todo muy bien planificado. En 1984, en el gobierno de Febres Cordero, la empresa brasileña iniciaba sus negocios en Ecuador. Buscaba la construcción del trasvase Daule Santa Elena para dotar de agua de consumo y riego para 45,000 hectáreas en la península. El costo inicial fue de 124 millones y terminó en 400 millones de dólares. Casi el triple. El trasvase se hizo en dos fases con dos gobiernos, el de Febres Cordero y posteriormente el de Rodrigo Borja. Para esa época, ya el modelo de negocios de Odebrecht era escandaloso. Los políticos ecuatorianos de entonces ya criticaban las costumbres de la brasileña. La fiscalía se concentra en los contratos que Odebrecht logró en nuestro país desde 1998. ¿Por qué? Los delitos contra la administración pública se extinguían en 20 años hasta antes de la Constitución de 1998. Y lo que haya ocurrido entonces quedó solo para contarse. Esos son delitos que se habrían cometido hace más de 30 años. Y le insisto, como solamente a partir del 10 de agosto del 98 los delitos no prescriben, estos delitos no prescriben, todo lo que está hacia atrás es muy difícil que pueda tener vigor procesal y pueda ser llevado a juicio. Hasta antes de la llegada de la Revolución Ciudadana, Odebrecht registraba contratos en Ecuador por 2.500 millones de dólares. Durante los últimos 10 años, los contratos han sobrepasado los 4.000 millones de dólares. Según Estados Unidos, en la última década, Odebrecht ha repartido solo en nuestro país 33.5 millones de dólares cometiendo delitos transnacionales, sobornos, coimas y compra de conciencias para adjudicarse contratos y luego lograr sobreprecios. Para el fiscal de la Nación, esa cifra puede ser superior. Posiblemente puede ser una cantidad mayor a los 33.5 millones. Es decir, cuando concluya la investigación, que le insisto, como no es un tema sencillo, puede durar un buen tiempo, podría ser una cantidad mayor a esa. Pero esa es una cantidad además que tiene que mirarse con los otros daños colaterales que le han hecho al país. Posiblemente se utilizaron sucursales, entre comillas, sucursales bancarias internacionales en el país. ¿De qué manera se lavó ese dinero? ¿De qué manera eso fue y aterrizó en el tema de paraísos fiscales? En Ecuador hay 9 detenidos, entre ellos el tío de Jorge Glass, Ricardo Rivera, el exministro de Electricidad Alexei Mosquera, el exgerente de Transporte de Petroecuador Ramiro Carrillo, un exfuncionario de Senagua, Carlos Villamarín, los empresarios Mauricio Endara, Gustavo Mazú y Diego Cabrera, y algunos prófugos como el excontralor Polit. No hay duda, si en algo se había especializado Odebrecht, era en infiltrarse en gobiernos al más alto nivel, con millones de dólares en coimas para ganar contratos.
Ya le vamos a indicar en la audiencia. Tenga la Se forma una tríada del poder financiero, el poder político y el poder corrupto en el Brasil. Y los corruptores lo han reconocido. El pasado 23 de junio, Michael Munro, un experto contratado por la compañía constructora Odebrecht para limpiar su manchada imagen, admitía que la corrupción de funcionarios era la estrategia del pasado para crecer no solo económicamente. Dice que ahora ya no la usan. And what we're asking for is an opportunity to make amends for the wrong we did, and at the same time prove, and it takes time, but prove over the years that a company can address a bad part of its business, but continue and be successful doing things the right way. Que tras examinar los errores, cambiaron de prácticas, que quieren quedarse para trabajar limpiamente. Lo dan por firmado, aunque quede la duda de quiénes fueron los coimados y con cuánto. El fiscal admite la colaboración de Odebrecht, pero también insiste que no todo se puede resumir en una lista. El tema de Odebrecht es un tema mucho más complejo que una lista. No es que existe una lista. No es que hay un cuadrito en el que en un cuadrito dice fulano tanto, mengano tanto, perencejo tanto. No hay esa lista. Eso es simplificar las cosas. Y simplificar las cosas es pretender dejar en la impunidad las cosas. Es una trama primero de delito transnacional. Es decir, no está solamente el Ecuador. Hay una docena de países en las mismas situaciones de Ecuador. Ni siquiera el dinero pasaba por Ecuador. Se agendaba desde Brasil, iba a un lugar en otro país, de ese país iba a un tercer país y de ese tercer país iba a un cuarto país. Y todos los intervinientes en los distintos países no eran pues las personas con nombre y apellido y cédula de ciudadanía. Eran empresas que tenían a su vez empresas como accionistas y a su vez empresas como accionistas. Desde diciembre, que se conoció el escándalo Odebrecht a gran escala, en Ecuador hay incertidumbre por saber quiénes se enriquecieron. Hay desconfianza en las investigaciones. En Ecuador solamente hemos conocido hasta este rato parte de aquí para abajo. De lo de aquí para arriba no vamos a conocer. Y eso yo le garantizo. ¿No vamos a conocer? Es que no vamos a conocer. Es que usted no le puede poner a juzgar al que puede ser juzgado con anticipación. En resumen, las funciones del Estado en este momento son una sola. Ya no hay función judicial, función ejecutiva, función legislativa. Solamente hay el poder del manejo de la contratación pública a través del Poder Ejecutivo. En 2003, la empresa brasileña empezaba entonces la hidroeléctrica San Francisco. La inversión, $317 millones. La contrató Gustavo Noboa, la inauguró Rafael Correa en el 2007. El desarrollo energético del Ecuador requiere un plan de desarrollo de 2.400 megawatts de generación en los próximos 8 años, con una inversión del orden de $3.500 millones. Esto conlleva una política de Estado sólida y permanente en materia energética, como la que es propuesta por el ciudadano presidente, señor Rafael Correa Delgado. Él encendió la segunda turbina para la generación eléctrica de 225 megavatios adicionales al sistema interconectado. La obra terminó antes del tiempo establecido. Felicitaciones a los constructores de la obra, la empresa Odebrecht. Sinceras felicitaciones, son los más grandes constructores en el país, una empresa del hermano país de Brasil. Y ahí el Nobel presidente cuestionaba las prácticas de la transnacional y de otras. Sabemos que donde mayores niveles de corrupción existen es en la contratación pública. Sabemos que ya está establecido 25% en comisiones. Señores de Odebrecht, con todo respeto, señores de Andrade Gutiérrez, de Camargo Correa, todas las transnacionales y empresas extranjeras que fusionan el país, esto se acabó. Pero la obra terminada tenía 19 fallas. No fue bien hecha. No funcionó como se esperaba y hubo pagos injustificados de fondos públicos a la empresa por parte de la administradora de la obra, Hidropastasa. Hay horrores y los vamos a decir. Lo que pasa es que hay que decir las cosas con toda solvencia. Se empezaba entonces a exigir las reparaciones, a negociar una solución.
sin éxito. Habiendo sido este el comportamiento reiterativo de la empresa durante los procesos de negociación, el Estado ecuatoriano ha considerado este comportamiento como una burla e irrespeto a los intereses del pueblo ecuatoriano, lo que el gobierno nacional no permite ni permitirá jamás. ¿Problemas de abastecimiento de energía eléctrica? No, porque son procesos en construcción. Lo que pasa es que es la posibilidad, porque se nos quitan 200 megavatios del sistema. Entonces hay una posibilidad de que pueda haber desabastecimiento, pero en todo caso el tema es que vamos a tomar las medidas correctivas para evitar. ¿Cuánto tiempo va a durar el estado de emergencia nacional, señor ministro? Señor ministro, ¿cuánto tiempo va a durar el estado de emergencia nacional? Que sea necesario, compañero. Bueno, son por 3 meses, creo que es el sistema legal. ¿Medidas legales en contra de la empresa? Por supuesto que sí. Todas las medidas civiles que y penales que estén a nuestro alcance para precautelar los intereses nacionales. ¿A cuánto asciende la inversión de Odebrecht en los proyectos asignados en el Ecuador? Bueno, a cero inversión porque la plata era de los ecuatorianos. La unidad de un pueblo nunca se pone en entredicho. El Estado ecuatoriano ha tenido la voluntad y la predisposición para que la empresa Odebrecht dé todas las garantías y responda como debe, como contratista ante un pueblo. El presidente Correa firmó el decreto 1348 del 23 de septiembre del 2008, declarando el estado de emergencia. Las Fuerzas Armadas tomaban el control de la hidroeléctrica San Francisco y de las otras 4 obras que en ese momento tenía a cargo Odebrecht. El proyecto de riego Carrizal-Chone, el multipropósito Baba, la hidroeléctrica Toachi-Pilatón y el aeropuerto de Tena. El gobierno propuso desde un primer momento, nosotros no íbamos a negociar con una empresa privada. O se hacía esto o se iban. 2 veces nos engañaron, se fueron. Esta gente no sé si está acostumbrada a tratar con gobiernos a los que pueden ablandar, a los que pueden coimar. Pero con nosotros se equivocaron del medio a la mitad. La segunda vez que se burlaron del país, ¿no? Firmé el decreto expulsándolo del país, impidiendo que salgan los directivos de Odebrecht y requisando toda la maquinaria para que no se paren las obras. Se reclamó una indemnización de $20 millones por la inoperancia de San Francisco y así la obra pasó a ser un dolor de cabeza. Odebrecht estaba fuera del Ecuador. Al menos eso parecía. Fue recibido por el primer mandatario en el salón protocolar, donde se reunieron durante 1 hora. El entonces presidente de Brasil, Lula da Silva, intercedió para restablecer los negocios de Odebrecht en Ecuador. Hay un periodo de conversaciones no públicas, un periodo de 2 años. Elogió a Rafael Correa y luego indirectamente dejó sentado su deseo. El contralor Carlos Polit glosó a Hidropastasa por casi $78 millones por los injustificados contratos adicionales con Odebrecht. Pero así como llegaron las glosas, el mismo contralor Polit, meses más tarde, las desapareció y nadie lo cuestionó. La intensa batalla legal que se inició en un juzgado de Ambato terminó 2 años más tarde, en 2010. Ni las responsabilidades civiles ni las penales pesaron más que el acuerdo que marcó el retorno de Odebrecht a nuestro país. Tremendamente beneficioso, tuvo que reconocer todo lo que le exigíamos, reparar San Francisco, indemnizaciones, etcétera. En consecuencia, reconociendo todo lo que habían hecho, pagando lo que tenían que pagar el país, van a volver a trabajar en el país. La empresa pública Hidropastasa y el consorcio Odebrecht-Alstom, con visto bueno del procurador, pusieron fin a la controversia el 8 de julio de 2010. El acuerdo lo firmó por Hidropastasa, empresa pública, Ciro Camilo Morán Maridueña, cuñado del primo del vicepresidente Jorge Glass. Así, Odebrecht nunca fue declarada contratista incumplida. Solo se obligó a pagar $20 millones. Asumió la reparación total de la hidroeléctrica San Francisco y con eso estaba de vuelta para buscar más contratos. 8 para ser exactos, por más de $4.000 millones. Con un escándalo tan grande, la novedad es que Odebrecht sigue en nuestro país. Para resumir este entramado de corrupción, en Ecuador la Fiscalía ha iniciado 5 procesos. De estos, solo 2 están en instrucción fiscal, es decir, la fase intermedia. 3 procesos permanecen en indagación previa, que es reservada y puede durar hasta 2 años según la ley en delitos cuya pena exceda los 5 años de cárcel. Por lo que hasta 2019 habrá nombres que legalmente no podrán salir a la luz.
y la sombra de Odebrecht persistirá en nuestro territorio. ¿Qué pasará con Odebrecht y principalmente qué pasará con las obras que están a su cargo? Se lo contamos al volver. Esto es Ecoavisa y su visión 360, periodismo sin miedos. Obras emblemáticas bajo la lupa. En la obra del metro de Quito, ¿hubo coimas? No tengo conocimiento ninguno sobre ese asunto. No tenemos absolutamente nada que ocultar.